Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Pues una vez más en otro episodio de La Magia del Lenguaje y hoy es un episodio súper especial porque tenemos una invitada muy especial para nosotras. Como ya les habíamos contado un poco, lo que somos, a qué nos dedicamos, de dónde somos egresadas, pues ¿qué creen? Tenemos aquí a Ceci. Ceci, si puedes presentarte, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad es un placer verlas crecer, haberlas visto entrar como entrar a la universidad y verlas ahorita desarrolladas y plenas, innovando. La verdad es un gusto compartir. Bueno, yo soy Cecilia González Rosec. Fundamos el Instituto José David en 1978 junto con mi familia y nuestro objetivo principal fue al principio dedicarnos a niños sordos. Se llama José David porque es el nombre del mayor de mis hermanos. Somos 10 hermanos y José David es el mayor. Y nuestro primer objetivo era trabajar con niños sordos, pero las necesidades de la comunidad eran muchas, entonces fueron abriendo la para hacia esas planeas, todo lo que ustedes ya conocen y esto. Hay después autismo, que fue un paso también muy adelante. Pero pues desde 1978 iniciamos con esta cuestión del Instituto COSAMIT y fue después de muchos años de estar dando cursos, talleres, programas y capacitaciones a maestros y a psicólogas, basta, nos pasábamos entre, vamos a abrir una licenciatura donde se puedan formar de acuerdo a lo que sea y lleven una formación pues, como en cualquier carrera universitaria, ¿no? De acuerdo como una ingeniería, si estudia leyes, o sea, necesitas estar inmerso en el tema de es así como se funda. Claro, pues como ya escucharon, está aquí la fundadora, una de las fundadoras de el Instituto José David, de donde nosotras somos egresadas. Bueno, hablo por mí, por ella, sé que estamos muy orgullosas de ser egresadas de esta bonita institución y sobre todo como ahorita pueden escuchar un poquito de la historia de por qué es que crean esta institución y pues bueno, no se imaginan a cuántas personas ha podido ayudar esto, o sea, el que hayan creado, que sea un instituto donde reciban niños y aparte donde nos recibieron a nosotras como pues estudiantes y ahora sí pues seguir con este camino. Sí, realmente la misión, yo creo que inicial de Ceci y de su familia, lo que querían principalmente pues era tener un lugar en Chihuahua porque no existía un lugar en donde su hermano José David pudiera rehabilitarse. Entonces yo creo que a partir de ahí es donde surge, a partir de esa necesidad y a partir de ese amor y a partir de ese deseo que él se desarrollara, o que otras familias no pasaran por la misma situación. Entonces, platícanos un poquito de José David, desde su nacimiento, cómo se fue desarrollando, cómo es ahora. Bueno, como ustedes saben, pues la discapacidad auditiva es una discapacidad invisible. O sea, mis papás no se dieron cuenta que pues David era sordo hasta los 2 años, hasta que tuvieron otro hijo y el otro hijo pues oía y decían, bueno, pues algo está mal aquí. Entonces es cuando ellos se dan cuenta que José David está sordo y empiezan, ya sabes, ese calvario que hacen los papás de ir a un especialista, otro especialista, un estudio, otro estudio. José David cumplió 70 años, o sea, si ustedes se imaginan hace 68 años que empezaron con eso, pues no había ni la tecnología, ni muchas cosas que ahora tenemos, ¿verdad? Entonces, pues fue un proceso pues difícil, doloroso para los papás. Y pues en eso también tantos hijos, tantos hermanos, porque José David cumplió 70 años, pero nosotros somos 10 hermanos y los menores tienen 58 y él tiene 70. Entonces se pueden imaginar que en ese lapso de tiempo somos Iban a 10 ser muchos. 10 hermanos. Entonces, pues es así como mis papás, como a los 2 años que ya habían nacido el siguiente hermano,
y que empezaron a ver que él balbuceaba y que le llamaba y volteaba y sonreía y cantaba y José David no hacía nada de eso. Entonces cuando pues empieza esto y van a Boston, a algunas escuelas y le dicen, ¿a qué vienen aquí? Si una de las mejores escuelas está en la Ciudad de México, el Instituto Mexicano de la Audición y Lenguaje. Entonces mis hermanos, mis papás, los que ya habíamos nacido, que éramos 4, nos vamos a la Ciudad de México para que José David pueda rehabilitarse. Cosa que, pues, ustedes lo conocen, que no se logró realmente mucho. Ya José David ya tenía 4 años, ya había pasado, y no había la tecnología, ni los implantes, ni los aparatos, ni la capacidad. Entonces, pues nos vamos a México, ahí nacen mis hermanos, los otros 6 hermanos, nos vamos a México a vivir por él. O sea, fue una cuestión de cambiar todos mis papás, tanto mi papá como mi mamá son de Chihuahua. Dice la Ciudad de México era así como un mundo, ¿no? Era otro México, pero aún así era irse sin familia, sin conocidos, y nos vamos a la Ciudad de México y estamos ahí 16 años. Nos vamos por José David y nos regresamos por él, porque en México, que mis papás querían que fuera un poco más independiente, entonces un día que se fuera en el camión y pagar su camión y llegar a la casa y se fuera caminando y todo, y en una de esas días no apareció. Lo asaltaron, le quitaron el dinero que traía, lo golpearon, y ahí apareció después de horas caminando a la casa, después de que todo el mundo la andaba buscando, y mis papás deciden, vámonos a Chihuahua, ¿no? En Chihuahua tenemos familia, tenemos todo, y vamos a poner algo en Chihuahua para las familias de Chihuahua, ¿verdad? Para que no pasen por todo este proceso. Entonces, así es como también se decide hacer, pero antes, mi papá la verdad es que fue una persona muy generosa y un visionario de primera. Entonces dice, necesitamos gente, necesitamos gente preparada. Entonces empieza a becar gente que se quisiera ir a la Ciudad de México. Eran unas becas del 100% de colegiatura, hospedaje, comida y 2 viajes a la ciudad de Chihuahua. Sí, así es. Entonces, con esta gente vamos a poder y empezamos. Y así es como empieza ahí. Pero desgraciadamente, pues mandar chicas de 18, 19 años a la Ciudad de México, pues se casaron, consiguieron un buen trabajo, esto, lo otro, y realmente, bueno, ustedes conocen a la maestra Berta Valera. Blanca estuvo un poco, pero no trabajó de planta, pero Berta fue la que inició junto conmigo, ella en el 79, yo en el 80, y empezamos con todo esto en no se pueden imaginar, en una granja ahí por nombre de Dios, nos prestaron 2 cuartos y ahí empezamos a trabajar. Ahí empezó el instituto. Ahorita antes de empezar a hablar de una paciente que fue de las primeras, fue ahí en esa granja de nombre de Dios. Entonces así empieza, pero yo creo que esta cuestión de ser una institución que crece del amor incondicional de los papás por su hijo, y después con esa conciencia social decir, bueno, pues nuestro hijo no puede hacer muchas cosas, pero habrá muchos niños que puedan hacer muchas cosas. Entonces, pues así empezó. Pues a mí se me hace súper increíble porque yo me acuerdo muy bien el primer día que llegué no sé, al salón de la licenciatura, y que nos presentamos y todo, y te preguntan, ¿cuál es tu historia? ¿Por qué estás aquí? Y creo que todos tenemos una historia diferente, claro. Pero eso se me hace muy, pues sí, muy padre, de que todos llegamos con una historia diferente, todos tenemos una razón diferente, y pues desde ustedes, o sea, la creación del José David fue por una razón de donde nace desde el amor, como por ejemplo yo estudié esto igual, o sea, por una de mis tías que tiene síndrome de Down, y nace del amor, o sea, nace del querer ayudar. Entonces, qué padre que podamos formar parte de esto, de seguir con su historia. Creo que tiene mucho que ver cómo inició y que todo eso no lo transmitieron durante el tiempo ahí. Claro, sí, todo es muy padre. A mí tengo un primo que se llama José David. Y le decía, ¿por qué se llama como yo? O sea, como que él entendía como una universidad, porque pues lo conocemos como licenciatura, ¿no? ¿O dónde estudias en el José David?
¿qué es eso? O sea, ¿por qué se llama como yo? Y es bien bonito conocer cómo, de dónde viene y cómo puede el poder del amor en familia llevarte a esto, a crear, a lograr cosas que no había para ayudar a un ser querido. Y algo que me gustaría que nos compartieras, Ceci, son aquellas señales que ahorita sabemos cuáles son, pero que muchos no lo conocen sobre la audición. ¿Cómo podemos saber signos de alarma para saber si nuestros pequeños están escuchando correctamente? Bueno, generalmente el niño le llama si no responde. O sea, un bebé hace el seguimiento hacia la persona que habla y la otra persona y voltea a ver a la otra persona que está hablando. O sea, no hay una respuesta. Por ejemplo, ladra un perro o algún ruido que ellos no lo escuchan. Obviamente a veces empieza una etapa de balbuceo, pero que se pierde muy pronto porque no hay esa retroalimentación. Entonces empiezas a darte cuenta por esos signos y yo le decía, mamá, pero ¿cómo no te diste cuenta antes? O sea, yo decía, es más disimulado, es más esto, o sea, empiezas pues, a lo mejor a no quererlo ver, o sea, mamá primeriza, y luego segundo, tercero, cuarto, entonces como ni tiempo de pensarlo bien, pero esos son los primeros que te da, o sea, el niño siempre tiene una respuesta hacia el sonido, y pues desde el momento de que inicia nuestra vida, estamos muy ligados al lenguaje. O sea, estamos muy ligados al lenguaje y el lenguaje va a ser importante en todas las etapas de nuestra vida y va a marcar como esas esferas, primero afectiva, cognitiva, de aprendizaje, social. Entonces, pues ves que el niño no es tan sociable, o sea, se basa mucho en lo que muda. Entonces, te das cuenta de que algo no está. Generalmente los papás lo detectan, a veces no lo quieren ver, ¿verdad? Pero ellos dicen algo no está bien. Algo no está bien, qué bueno que ahora hay más conciencia. Muchas veces el médico familiar hace que este proceso de detección se retrase. No espérese a que tenga 2, 3 años, hay niños que son más flojitos para hablar. O sea, la primera razón de ir con el doctor es que el niño no habla. A veces ni siquiera que no oye, este niño no habla. Oye, yo quería tocar un tema muy importante, porque obviamente sabemos que tú también te formaste como terapeuta de lenguaje debido a esta situación, pero en tu rol y en tu papel de hermana, en tu papel pues, sí, de familiar de José David, ¿resentiste en algún momento como esta parte de prestar mucha atención a ella? No, porque nos pasa con muchos de nuestros pacientes, que toda la atención se basa en la persona, hacia el hijo que la necesita, y los otros hijos de alguna forma no quedan desatendidos, pero no se les presta tanta atención. ¿Tú lo sentiste así? O sea, ahí José David en mi casa era el que partía el queso. O sea, era el que partía el queso y el que tenía toda la atención. Sí, definitivamente, pero pues así crecimos. O sea, ya como que fue una cosa así tan natural para nosotros. Pero yo sí me acuerdo de niños decir, José, que no puede jugar porque no entiende las reglas del juego. No podíamos jugar ni escondidas porque por mí no entendía. Andábamos en bicicleta, algo, o sea, y cómo la falta de lenguaje te va aislando. O sea, al principio dices, híjole, sí, la falta de atención. Mi mamá, yo me acuerdo, mi mamá tenía una mesa ahí al entrar en la casa donde trabajaba con José David, y me acuerdo de verla mucho tiempo ahí. Decía, bueno, a mí nunca jamás en la vida me revisó una tarea, por supuesto, ni ninguno de mis hermanos. O sea, nosotros hacíamos las tareas como podíamos. Ella estaba con José David 100%, pero sí te empiezas a sensibilizar, decir, bueno, pero ¿por qué no entiende? ¿Pero por qué no puede jugar? ¿Y por qué no puede hacer esto? O sea, el lenguaje es tan importante y te puede limitar en tanto, ¿sí? Que a veces no somos conscientes. Pero yo sí me acuerdo de niña decir, pues la vida ahí estaba sentada viendo nada más que íbamos, veníamos y corríamos y nos escondíamos y salíamos y todo porque había muchas cosas que no entiende, ¿verdad? O sea, muy limitado, José David, ustedes lo conocen, y cómo
a la hora que se va desarrollando el lenguaje, el que no desarrolla el lenguaje se va quedando atrás. Sí, porque el lenguaje es el único vehículo del pensamiento. Entonces no hay un pensamiento abstracto. Entonces se fue quedando atrás, no nada más en el juego, sino en niveles comunicativos, en las relaciones sociales, en el aprendizaje, en lo cognitivo, como les decía, en lo afectivo. Entonces, él reaccionaba por lo que veía, ¿me entiendes? Entonces alguien te veía a ti, Isabel, así con esa cara y se hacía que lo estabas agrediendo, o sea, que se enojara, y bueno, entonces sí fue esa cuestión de qué pasa en el lenguaje, es sumamente limitante no tener lenguaje, ¿no? Si a veces decimos, el lenguaje es la cualidad humana por excelencia, entonces, ¿quién no tiene lenguaje? En que está en una situación infrahumana, porque si este lenguaje nos va a dar lo que somos humanos, ¿qué pasa cuando no tenemos lenguaje? Y puede ser una alteración mínima. Sin embargo, un niño que no pronuncia la R o se pisa la lengua, que es lo más light que tenemos, o sea, ves como en todas las esferas se retrasa. Ahora, cuando no hay la manera de procesar información, pues mucho más, ¿no? Yo, otra cosa que me acuerdo de niña es que me decían, tu hermano, el mudito, o el sordito, ¿no? Y te daba un coraje así. Y digo, y era verdad, ¿no? O sea, como lo normal nosotros niños. Era normal, y el otro era el cojito, y el otro el prietito, y el otro, o sea, te ponen la etiqueta. Pero sí me daba coraje, me daba, y luego también en casa, como ahorita fue la pregunta que hizo Isa con hermanos, y entonces decían, bueno, es que José David había que explicarle las cosas, y mi mamá y mi papá le explicaban las cosas, y luego nosotros decían, bueno, orejas y ojos no tiene. O sea, y era orejón de chiquito, era muy flaco, orejón, y era el más orejón de todos los entonces, muy bueno, orejas y ojos, le están explicando todo para que no entienda, pero hay esa mezcla de que éramos empáticos, y luego también esa mezcla de decir, bueno, pues, si no te soy. Pero bueno, así crecimos, y eso pues tuvo su lado muy, muy bueno y positivo. Y tienes muchas anécdotas, ¿no? O sea, realmente creo que de eso, o sea, nos has platicado anécdotas muy graciosas y muy chistosas que han pasado a lo largo pero platícanos un poquito de la discriminación que se ha vivido, a lo mejor ya ahorita de más grande, cómo se relaciona con la gente, cómo lo ven, no lo ven, lo saludan, no lo saludan en un aeropuerto, o sea, cómo es su comportamiento y su dinámica ahorita ya como adulto. Fíjate que bueno, decíamos que el lenguaje te limita mucho, ¿no? A mí me ha tocado ir con él a México o a algún lado, y que veíamos en el aeropuerto a alguien que él conocía, el gobernador o el presidente municipal, una vez a uno de las noticias, a Jacobo Zabludowski, que a lo mejor no les tocó, pero era muy popular en las noticias, y que lo vamos viendo en el aeropuerto. Y entonces, unos gritos así que te asustan sus gritos, porque no es lenguaje, es un grito, ¿no? De llamada de atención. Y él quería ir a saludar y a que lo presentaran, y que esto, lo otro. Entonces, a veces esa cuestión social, o sea, sí tiene un comportamiento social de poderse comportar, pues, en una reunión, en una comida, en esto, lo otro, pero a veces no puede un impulso así como decir, yo lo conozco porque lo he visto en la tele, pero pues la otra persona no te conoce a ti, ¿no? Pero bueno, él tenía que ir a saludar, y todo así es. Y esa cuestión, como dices tú, de discriminación, a veces vas a otros lugares. José, bien muchas cosas, es un niño todavía. Y ustedes saben que le encanta Mickey Mouse, le encanta Disneylandia. Entonces, hemos ido a Disneylandia como 3 veces. Y él ve a Mickey Mouse y, bueno, aquí estoy. O sea, como si él, o sea, lo conoce, aquí estoy. Pero allá la cuestión de discriminación, ven una persona con discapacidad, te vas al principio de la fila. Aquí era una persona de audición, pero en el momento que veían que yo le estaba haciendo alguna seña, él decía que ahí estaba, que íbamos a esperarnos, que íbamos a hacer fila o lo que sea. Luego la gente venía y se acercaba y le daban el tiempo y le daban eso. Entonces, muy diferente en otros países más desarrollados. Aquí se ha avanzado, pero pues aún hay mucha discriminación, y muchas veces hay pocos conocimientos, ¿no? Porque si tú ves a
una persona invidente cruzar la calle, pues no te paras y te estacionas para ayudarlo pues, no porque no quieras, sino porque no sabes cómo. O sea, ¿cómo le digo? Me agarro, lo agarro, le esto, lo otro. O sea, como que no sabes, y eso te limita y te hace, pues, rodear, ¿no? O sea, rodear, no hacerte que no vi, o si vamos a una hamburguesa o algo, él le gusta pedir, que va a pedir, y entonces, ay, yo lo dejo. Y que no sé qué, y me voltea a mí le digo, no sé. ¿Qué quiere? Y le dice que todo el otro día que fuimos a un lugar ahí de desayuno, le dieron un pan francés con miel. Eran como las 6 de la tarde, pero pues, y le súper eso. Yo no sé, eso te entendieron, y ni modo. Y entonces, pues sí, a veces dejaron ahí un poquito. Entonces sí pasa, algunas cosas son graciosas, algunas cosas son dolorosas. O sea, cuando te das cuenta pues que realmente la gente no tiene ninguna empatía, no tiene ningún interés. Y digo, bueno, pero la vida te acerca por algún motivo, a lo mejor no ahorita, pero después con un sobrino, con un vecino, con un hijo, te acerca a algo, ¿no? Ahorita lo vemos con el autismo, o sea, dices tú ya, por el cual familia grande donde no haya un miembro que esté dentro del espectro, es que hay mucho, ¿no? Entonces, pues la sociedad se va sensibilizando, ¿no? A veces es un poco más difícil con los jóvenes. Sí. Oye, me surgen muchas dudas, realmente, Ola. Tenemos muchas preguntas para ti, pero por ejemplo, hay mamás que nos ha tocado que siempre están explicando el diagnóstico en las demás personas. Imaginemos una mamá con autismo. Está en el súper, hay una rabieta y va pasando la gente y es que tiene autismo y que no sé qué, y empieza a querer justificar lo que está sucediendo para que no la juzguen. ¿A ustedes les pasaba? ¿Les pasó? ¿O ya no lo hacen? O sea, ya no le explican a la gente, es que es sordo y mira, no. Sí, yo sí. Te digo, porque es porque impacta. Sí. O sea, no van a o sea, realmente esa es la situación de y entonces eso como no oye, no sé qué. A veces lo dejo a que él pida, pero sí, hay que decirlo a veces. Hay un chico aquí en Chihuahua que es sordo, que pasa a hacerlo. ¿Pero listo? Sí, se me hace que yo sí lo he visto. Hay una camiseta que dice, soy sordo. Soy sordo. Entonces, dice, porque a veces la gente le habla y cuando contesta o le pregunta algo y no entendió bien, entonces, pues, se ha tenido podido. Entonces, se pone su camiseta que dice, soy sordo. Entonces, a veces es una manera rápida de explicar, ¿no? O sea, y a veces que tristemente quizá no deberíamos de estar justificando. Y entonces, pues sí, a la hora que tú ves eso, pues sí, hay que justificar, no hacer una justificación. No, de toda la vida no, pero rápido, es sordomudo, punto, sí. Y este término sordomudo, yo he escuchado mucho en redes, entonces se lo han visto de que no es incorrecto. Pero en este caso sí aplica porque José David es sordo y hay que hacer énfasis. Sí, soy un poquito discriminante. O sea, sordo, pero bueno, es una persona con sordera y no habla. O sea, es como el ciego, ¿no? No, que invidentes. Hay gente que no entiende el término. Ni modo que es una persona anacústica sin lenguaje, sería muy, muy difícil, ¿no? O sea, es la persona, es un término coloquial, rápido, que la gente entiende y que impacta un poquito en sí. O sea, y mucho darle su lugar, decir, pues no, pregúntale a él, yo no sé, a veces quiere comprar algo de ropa, yo lo llevo ahí, pero yo y entonces él va y pregunta el color que combine aquí con ¿no? Y le dan la oportunidad a la dependiente, a la persona que tenga también esa experiencia, ¿sí? Así esa experiencia y al ratito ves que después del choque inicial, o sea, la persona realmente quiere ayudarlo y le enseña y le da opciones y realmente quiere. Entonces muchas veces no ayudamos porque no tenemos el conocimiento. O sea, con un autista que, pues, decías que está haciendo una rabieta, esto, lo otro, o sea, quisiera uno hacer algo, ¿no? Pero no sabes, no sabes. A mí me interesaría mucho preguntarte, ya en la etapa adulta, yo creo que
es un miedo que muchas familias frente a un diagnóstico es lo primero que piensan, ¿qué va a ser de mi hijo cuando yo ya no esté? Yo creo que es un tema muy fuerte, es un tema doloroso, pero platícanos desde su experiencia con José David, ¿qué pasó con mamá y papá? ¿Quién lo cuidó? ¿Cómo se desenvolvió? ¿Cómo fue el diagnóstico ya en la etapa adulta? Etapa adulta, bueno, estamos, llegamos hace tiempo a esta cuestión que van a llegar todas las personas con discapacidad. Muchas de ellas, ¿no? A ser una persona con discapacidad. En el caso de José David, es una persona con discapacidad, es un adulto mayor. Entonces está teniendo las cuestiones de adulto mayor. Se le olvidan las cosas, antes que nunca se le olvidaba el perro, pero ya se le olvidan las cosas. Vamos a comprar algo y no trae la cartera, vamos a ver esto. O sea, sí, ya empiezas a darte cuenta que son cosas de adulto mayor. Y sí ha sido una preocupación de también, por otro lado, de los papás y de las familias. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Aquí con José David, pues mi mamá cumplió 95 años. Sigue viviendo con él, se sigue levantando en la mañana, hacerle desayuno, esto, lo otro. Y dices, ¿cómo ese propósito de vida? Porque para ella es siempre desde tienen 70 años con él. Entonces, ¿cómo ese propósito de vida sigue siendo también tu motor? Porque yo digo, bueno, mi papá se murió en 98, también fueron muy longevos, ¿no? Pero han sido muy longevos, pero alguien que los ha mantenido es José David. Dices, no me puedo ir, es esto. ¿Y qué va a pasar con él? Aquí en nuestro caso, pues somos 10 hermanos. Ya como quieran nos dividiremos el tiempo y todo con él, ¿no? No hay esa preocupación, pero sí la hay en muchas familias. De hecho, llevamos tiempo atrás diciendo, bueno, debe haber un lugar, una casa de retiro para personas con discapacidad que se quedan solos. No hay. No hay, no estamos previendo, y ustedes están muy jóvenes ahorita, pero yo ya que estoy viendo pacientes y entonces llega a ese momento de decir, si llega con un adulto mayor, una abuelita, abuelito que se queda solo y que a lo mejor se tiene que ir a un asilo y que todo, pues va a llegar también para las personas con discapacidad y va a ser más difícil, ¿no? Porque si tú vas a tener una persona con una deficiencia intelectual, una persona con autismo o sorda, todo va a ser difícil, pero es necesario ver eso, ¿no? O que las familias se ocupen de ver eso, o sea, decir, él se va a quedar con la pensión del papá, ya está, y porque a veces ni siquiera eso se ha hecho. Es decir, bueno, si yo trabajo, voy a tener una pensión, esa pensión va a quedar para él, para que viva él, más su pensión como persona con discapacidad, más esto, lo otro, bueno, va a tener un fondo, o sea, del que va a ser más fácil cuidar a una persona que no tienes que llevar todos sus gastos, que pueda proveer parte del costo, ¿no? Entonces, yo creo que las personas que tienen un niño, no importa el nivel económico, tienen que empezar a hacer un pequeño fondo para él. Y después, pues, a veces me dicen los papás, es que nosotros no tenemos, bueno, pues algo, el 10%, el 20% tiene que ir y tiene que buscar una persona, un albacea, alguien de familia, alguien, y un suplente, porque nos ha pasado también que se queda una persona con discapacidad sorda y no tiene tutor legal y no tiene esto, entonces también la cuestión legal a veces no se prevé. Y es muy, muy importante hacerlo, ¿verdad? Porque nosotros sí es importante que las familias vivan al presente y no se estén mortificando tanto hacia el futuro de lo que va a pasar, pero tiene que tener una visión a futuro, decir, ¿qué va a pasar con él? ¿De qué va a vivir? ¿De qué va a o sea, necesito... Y yo creo que ha sido también una de las nociones del instituto el apoyar a aquellas personas que no tengan la solvencia económica para poder adquirir una terapia de calidad y pues de manera oportuna o de manera temprana, ¿no? Yo creo que pudiera decir que a ninguna persona se le ha negado el acceso y siempre se busca la forma de cómo poder ayudarlos y es lo que se ha ido construyendo. Y créeme que eso que ustedes inculcaron en nosotros, que es hacia los valores, es algo que sigue estando reflejado dentro de nuestra consulta particular. Hablo por nosotras, pero sé que muchas otras terapeutas también lo hacen. Entonces, realmente fueron semilla de muchas otras cosas buenas hacia Chihuahua.
yo sé que estuviste mucho tiempo ahí detrás de la AC y impulsando y buscando mejoras y dirigiendo y viendo para mejor y viendo para más. Sé que también ahorita ya tienes algunos otros proyectos diferentes, entonces platícanos un poco cómo fue tu gestión como directora de la AC y cómo fue el decidir cambiar y dejar y hacer un poquito de lado la asociación para continuar con tu proyecto. Fue muy difícil, ¿eh? O sea, fue realmente un proceso de pérdida, porque llegó un momento, no porque yo quisiera dejarlo, ¿no? Todavía mucha gente, ay, no, qué pasa, está muy bien, esto, lo otro, y sigue. Pues creo que la responsabilidad también como líder de algo, es decir, ¿quién va a seguir aquí, no? ¿Quién va a seguir? ¿Cómo se va a construir? ¿Qué va a pasar? Yo, o sea, no puede depender, obviamente, de mí, ¿no? Por eso se hace la asociación civil y el instituto pertenece a la asociación civil. O sea, mientras hay un terapeuta de lenguaje y mientras ustedes continúen, el instituto va a continuar. Esa fue una de las cosas de la fundación. Muchas fundaciones no se hacen así. Pertenece el inmueble a la familia o pertenece a algo. Aquí, nada. Fue, en un momento dado dije, bueno, pues ya estoy peor que Porfirio Díaz aquí en el poder. Así es que dije, no tengo que pensar en dejar esto y planearlo. Fue 2 años de planeación, de ir haciendo un fondo para una contingencia. La contingencia nos llegó muy rápido que nos acabamos del fondo, pero bueno, ya había un fondo y ir pensando en dejarlo, ¿no? Sí, es difícil y es difícil a veces con pequeñas cosas. Qué tontería, ¿no? O sea, por si iba a haber un evento, ahí yo tenía mi lugar ahí, o sea, de repente dices, no, pues ya estoy acá detrás de la cortina, ¿no? Y bueno, pues así es el proceso y pues uno también se adapta a los cambios y dije, dedicar, tengo 8 nietos, a mis nietos, a mi familia, a mi esposo, pobre, porque espero que se consigan un igual. ¿Ve? O sea, que te apoye, que te valore, que te acompañe, que diga, bueno, yo me quedo con los niños, no te preocupes, yo los duermo, yo esto, o sea, que en todos nosotros, mínimo una vez al año salíamos de capacitación, de curso o algo. Decía, yo no voy a voltear para atrás, porque además 4 hijos. Decía, veía a mi esposo me cargado aquí, yo todo de la mano, los otros llorando porque te iban. Decía, no voltees para atrás porque... y me apoyó muchísimo. Me apoyó, realmente él ha sido una persona muy importante en esto, ¿verdad? Pero yo creo que también éramos novios desde que yo estudiaba, entonces también como que lo vas involucrando en esta cuestión, entonces digo, sí, luego ya no te puedes echar para atrás, tú ya sabías, porque desde que estudiaba era muchísimo de estudiar y eran muchísimas cosas que hacer. Entonces dije, voy a dedicar a mi familia un poco más y a un crecimiento pues un poquito más personal, espiritual, pero no puedes dejar esto, ¿eh? Entonces no, dije, no, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el programa de integración auditiva y luego voy a hacer lo visual lo hice antes y lo conecté con lo del programa de integración auditiva, después retomar reflejos y unir eso, y bueno, pues en eso, y ahora el Centro Cultural Inclusivo. Entonces ahí sigue habiendo siempre eso, ¿no? Yo creo que el terapeuta del lenguaje debe ser innovador, es innovador todo el tiempo. Siempre está innovando en su práctica profesional, en los programas, ¿sí? Y somos muy innovadores, somos muy importantes para esta necesidad que hay. Yo creo que hace falta maximizar la importancia que tenemos los terapeutas del lenguaje. Como decíamos al principio, estamos trabajando con algo esencialmente humano que te va a marcar para tu vida. Y cuando hay un retraso, cuando hay una discapacidad, cuando hay algo que no te permite el desarrollo pleno, entonces ahí lo ves, usted lo vemos, nos enfrentamos a eso todos los días. Entonces yo creo que es muy importante valorar lo que hacemos, la importancia de que estamos trabajando con algo esencialmente humano y importante para esa persona, para la familia. Y además estamos pues trabajando en esa necesidad social, porque una persona que no tiene buen lenguaje y buena comprensión es exactamente, y puede ser muy fácil que lo jalen
grupos que no sean tan buenos. Algunos estudios, yo me acuerdo que me impactó ver que personas que eran asesinos o maleantes tenían muy bajo, un CI muy, muy limítrofe o una habilidad muy básica del lenguaje que no les permitía anticipar o planear o ver consecuencias de los actos, ¿no? Entonces, también, o sea, nuestra necesidad de cubrir es muy importante socialmente, porque finalmente el lenguaje, estamos hablando de lenguaje que es la forma más de comunicación que todos utilizamos, ¿verdad? Pero cuando no hay un buen lenguaje puede haber un problema entre matrimonio, de comunicación, un problema de comunicación padres-hijos, entre los vecinos, compañeros de la escuela, después entre ciudades, entre países, que nos llevan hasta una guerra en dimensiones. Entonces, muchas veces son problemas de comunicación. Si tuviéramos las habilidades comunicativas, tal vez muchas cosas no se darían, ¿no? Y ese es nuestro campo, nos tenemos que sentir y decir, oye, ese es nuestro campo, ¿no? Fomentar las habilidades comunicativas. Excelente, en verdad, es que no dejas, yo creo que es impagable la labor y todo. Y también un gran ejemplo, porque sé que ahorita no has detenido ni tu investigación, ni tus estudios, ni tu formación, ni nada. Y así como dices que los terapeutas somos muy innovadores, que siempre estamos viendo qué más podemos hacer, pero también siempre estamos queriendo qué más puedo aprender. Sí. Entonces, ahorita, ¿qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué? Estamos haciendo un programa educativo con la maestra Carolina Caballero, la maestra Dina Reta y yo. Estamos haciendo un programa educativo que vaya a estos estudiantes que va a haber, ¿no? Que ya son otras cuestiones y tiene que entrar la inteligencia artificial y tiene que entrar otro tipo. Está quedando muy, muy bonito. Estamos todavía, pues, discutimos a veces más de lo que a veces vamos a trabajar, pero bueno, estamos trabajando en ese programa y también en el Centro Cultural Inclusivo, que pretende tener adultos. Bueno, a veces no todos estamos hablando nada más adultos, pero adultos con discapacidad que estén en un ambiente inclusivo. Entonces, donde van a tener talleres de pintura, de cartonería, de papelería, de no sé qué, se va a traer. Entonces, una cuestión cultural, a lo mejor danza, a lo mejor otra cosa, hace mucha falta. O sea, la persona con discapacidad que ya acabó su etapa formativa y que no trabaja, o porque es muy o porque no pudo acceder a algo laboral, pues necesita también un lugar donde se sienta incluido, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, con algunas empresas, decir, bueno, hagan un curso de panadería y yo les doy trabajo a todos los que terminen el curso. Entonces, pues tenemos así planes también de inclusión en el área laboral, cultural. Creo que hace mucha falta esto de la inclusión laboral, muchísima. Y bueno, yo ahorita actualmente en Balú tengo una chica que incluimos, nos la llevaron de un camp y la verdad que estamos súper contentas, pero sí veo mucho, o sea, las mismas maestras me dicen, vale, ojalá existieran más lugares, ojalá nos dieran más la oportunidad, porque a los empresarios les da miedo y los entiendo por un lado, pero pues es esto mismo, falta de conocimientos, de saber qué voy a hacer, cómo lo voy a tratar y todo eso. Y a veces es mucho más fácil de lo que pensamos, pero pues es dar la oportunidad y a lo mejor investigar un poquito más, tomar un curso, un taller o algo. Sí, pues son una fuente de inspiración. La verdad es que yo creo que entre nosotras tres seguimos obsesionadas, hablando por nosotros, por conocer más, informarnos más. Esto, sabemos que trabajar cuestiones del neurodesarrollo, del desarrollo del niño, es impresionante cómo va cambiando todo el tiempo, evolucionando, y pues somos ejemplos vivientes de que estamos comprometidas con esto. Y pues gracias por esa fuente de inspiración. Por la plática que estás haciendo ahorita, yo estaba así que wow. Y sí, la piel chinita, porque son temas del lenguaje que nos interesan, ¿no? Y a todas aquellas personas que les interese ser terapeutas de lenguaje, de verdad que no lo piensen dos veces. Es una cuestión muy humana
y también económicamente estable. Entonces, pues está muy padre. Gracias a Dios por eso. ¿Qué consejo nos darías a nosotras, empresarias, emprendedoras que estamos en este ámbito y para las futuras terapeutas que, bueno, que se animen, futuros terapeutas, ojalá que sean muchos hombres también? ¿Qué consejo nos darías? Pues yo creo que siempre hay que seguir nuestros sueños, ¿no? A veces dices, ay, no voy a poder hacer, no, ¿cómo? ¿Por qué no? O sea, siempre hay que cumplir nuestros sueños, hay que creer, ¿no? Que podemos hacer todo. A veces no somos ni los más inteligentes, ni o sea, no tomarse nada personal tampoco, dejar cosas, pero trabajar mucho en, en eso, en todos los autos, ¿no? Tener autoconfianza, ¿sí? Poder tener esa autodisciplina que te lleva a esa autogestión, pero hay que trabajar primero con nosotros mismos, ¿no? O sea, hay que trabajar con nosotros mismos para decir, oye, tengo la confianza, tengo la autoestima suficiente, porque todos son valiosos. He tocado conocer a muchas de ustedes y a muchos de ustedes que son terapeutas y digo, wow, también les admiro muchísimo. La verdad es que también aprendo de ver lo que hacen. Y a veces dicen, no, es que las terapeutas de lenguaje, no, digo, para eso se forman. O sea, aquí es una base nada más. Ellos tienen que ver qué más hacen. O sea, que logren eso, siempre vayan por sus sueños, no se den por derrotadas. Son etapas de la vida, a veces se tarda uno más en llegar a lo que quiere hacer, pero una vez que estás ahí, es una satisfacción tan grande en lo que uno hace, a lo que uno llegó, así como es una satisfacción tan grande ver un chiquito hablar, un chiquito que se puede comunicar. Bueno, te sientes muy feliz de hacerlo. Entonces, yo creo que van por muy buen camino y los felicito. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Habrá caídas, habrá días malos, habrá meses en que, oigan, saben que hay que poner de la bolsa porque no alcanzó. Y pues sí, así es a veces la otra contraparte, pero eso nos sirve mucho para valorar lo que estamos haciendo y los pasos que damos. Nos sirve demasiado, yo creo que, porque a veces sí dudamos de nosotros y sí nos da miedo y luego también salimos jóvenes de la carrera, entonces, y esta niña que me va a venir a decir y que me va a venir a contar a mí, ¿no? Yo papá que tiene mi hijo 10 años, o sea, pero sí nos beneficia bastante esto que tú nos comentas y pues realmente comentar también con las demás personas que una, si necesitan apoyo, si necesitan terapia de lenguaje, información, etcétera, pues está el Instituto José David y todas sus egresadas que salen de IJ de Educación Superior de la licenciatura en Comunicación Humana. Entonces, por cualquiera de las dos partes, si requieres apoyo con tu hijo, con tu hija, tu familiar, pues es una buena opción, tanto ahí como con cualquiera de las y de los egresados, o bien también si tienes esta necesidad de querer ayudar, si te interesa como estos temas, pues también lo puedas hacer, porque aquí está el ejemplo y la base y el pilar de esta institución que pues ha dejado mucho y que que yo creo que sigue queriendo tener un legado más grande, ir más allá, porque era la misión y era la visión que tenía tu papá. Entonces, aquí seguimos nosotras también aportando nuestro granito de arena para eso. Porque esto ha sido multiplicador con todas ustedes, ¿no? Nosotros no pensamos que íbamos a tener ese impacto tan multiplicador, ¿no? Con todas las egresadas y la verdad es que, pues yo creo que mi papá desde allá arriba en el cielo y yo me siento profundamente agradecida, también emocionada de verlas y motivada a decir, pues hay que traer cosas nuevas, a ver qué están haciendo acá. Ahora ando viendo unos rusos que están haciendo un trabajo increíble. Entonces digo, bueno, pues hay que, ahora que acabe la guerra por allá, a ver si podemos hacer de veras cosas increíbles, de verdad, siempre va a haber. Las felicito. Muchas gracias por estar aquí. Creo que sí ha sido una gran inspiración para nosotros desde las primeras veces que te veíamos en la licenciatura, todo lo que nos has platicado. Yo creo que sí nos has transmitido muchísimas cosas de querer siempre lograr más y me encanta escucharte ahorita y escucharte con muchas cosas nuevas. Qué padrísimo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, pues muchas gracias. Igual para que nos busquen en redes sociales, a mí me encuentran como Balukit en Facebook y en Instagram. Yo estoy como Logopeda Isa Ortega, también igual, las mismas redes sociales. Y yo como Lenguaje Argo.
Y acá de CESI, del Instituto y de IJ de Educación Superior, pueden buscar así, Instituto José David AC, y pueden buscar IJD Educación Superior, también ahí pueden encontrar. Para la licencia. Y pues ya saben, nuestro podcast, La Magia del Lenguaje, lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en todos lados, para que sigan viendo y que nos sigan comentando pues qué otros temas y que si la volvemos a invitar, para que ahora se nos siga contando más. Claro, claro que sí. Pues muchas gracias. Gracias. Es que me quito el sombrero. No tengo, pero me quito el sombrero. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos. Bye, bye, bye. Bye.